cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Tovar y el día de hoy les estaré presentando la presentación que compartiré. Se titula Teorías del aprendizaje y su incidencia en la práctica educativa como aporte al Seminario de Teorías del Aprendizaje. Como objetivo principal de esta presentación, busco analizar el concepto de aprendizaje, algunos tipos de aprendizaje y la relevancia de las teorías de aprendizaje dentro del contexto educativo. Esto teniendo en cuenta dos literaturas sugeridas que son, por un lado, Teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa de Dave Chung, y por otro lado, las teorías de aprendizaje y práctica docente por Pedro Gallardo Vázquez y José Manuel Camacho. Para iniciar, hay que decir que el concepto principal es el aprendizaje, entendido como un proceso fundamental en el desarrollo humano y en la construcción del conocimiento. Comprender sus principales tipos y las teorías que lo explican permite analizar cómo las personas adquieren habilidades, desarrollan capacidades cognitivas y fortalecen su formación integral. Todo esto también teniendo en cuenta desde el papel que se hace desde el ámbito educativo y cuáles son esos factores que se hacen presentes en este espacio de la educación, cuáles deben ser mejorados, cuáles son los más pertinentes, en fines de tener en cuenta elementos como la cognición, la experiencia, la motivación y la autorregulación. Cuando se aborda el mero concepto de aprendizaje, hay una definición bien interesante de Chong que habla sobre el cambio perdurable en la conducta o la capacidad de actuar a partir de la experiencia. Desde allí se hace como un desglose de esta definición, haciendo relevancia primero, entendiendo que definitivamente el aprendizaje sí tiene que ver con un cambio. Posterior a eso, que este cambio debe ser permanente. En la literatura se hablaba de algunos ejemplos como algunos cambios que no permiten un elemento transformador o que simplemente se devuelven al inicio, sino que por lo tanto debe ser es un cambio permanente. Y por último, que este tipo de cambio permanente está basado en la experiencia y en la interacción en el entorno. De esta manera permitiendo una transformación cognitiva y también muy relacionada con el ámbito conductual. Por otro lado, Gallardo y Camacho nos hablan acerca de la definición como el aprendizaje como un proceso de cambio que tiene lugar como consecuencia del estudio o de la experiencia. Ellos tienen en cuenta elementos como la construcción activa del sujeto, la significación, la interacción social. Lo anterior como también implica desde la motivación y también aportando con la idea que no es el aprendizaje, no es solo una acumulación de información, sino también puede ser visto como una construcción de nuevos conceptos o elementos significativos. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de aprendizaje son muchos teóricos los que han aportado en este terreno. eh, llevamos muchos años entendiendo cómo desde bases epistemológicas, experienciales y de observación acerca de este tema del aprendizaje en términos psicológicos, después llevados al ámbito educativo, han dado sus aportes más importantes. Por un lado tenemos la conductista, que tiene en cuenta como su característica el aprendizaje por estímulo y respuesta, y no solamente eso, sino reforzar este tipo de respuesta al conocimiento que surge de allí. Su autor más relacionado, más importante, es Skinner. Tenemos el tipo cognitivo, que está basado en el procesamiento mental de la información, su representante Piaget. El ámbito cognitivo social, que es el aprendizaje por observación e interacción. Unos autores más importantes, Bandura, el constructivista, que sería un tipo de aprendizaje basado más en la construcción mediante la experiencia, pues una construcción activa de conocimiento. Y por último, de los que se abordan en las literaturas, sería el significativo, que tiene que ver entre el saber previo y el nuevo y la construcción de nuevos conceptos a partir de ese autor más importante, Ausubel.
Cuando se habla de teoría del aprendizaje, entonces hay que tener en cuenta cuáles son los aportes que han venido generando esos tipos de teorías. Por un lado, darnos cuenta que estas teorías explican procesos, orientan investigaciones tales como, por ejemplo, mirar si la motivación mejora el rendimiento académico. Esas teorías también dan resultados en términos de permitir interpretar conductas, o ejemplo de ello basado, por ejemplo, en el análisis y observación de lo que es la baja participación, si esto de alguna manera tiene que ver con que si hay una eficiencia en los resultados de aprendizaje, también como la motivación puede ser vista como base de la interpretación. Y es muy importante esas teorías de aprendizaje también finalmente porque generan aplicaciones pedagógicas. Hacer los análisis anteriores permiten nuevas posturas, nuevas posibilidades, análisis y reflexiones que permiten mejorar cada vez esos procesos de aprendizaje. Es de esta manera que las teorías de aprendizaje constituyen modelos epistemológicos que orientan la comprensión de los procesos educativos y las decisiones pedagógicas. No se podría dejar de lado también algunos elementos fundamentales de toda la teoría del aprendizaje que son señalados por estos autores, como por ejemplo la memoria, la motivación, la transferencia, la autorregulación y también lo que son las explicaciones para la instrucción. Es de esa manera que, bueno, no trabajan por aparte, sino que todas reunidas de alguna manera permiten o podrían permitir el ejercicio del aprendizaje o lograr los resultados del aprendizaje. Importancia de las teorías del aprendizaje se divide en dos ámbitos. Primero, por el ámbito de la práctica docente, hay que tener en cuenta que orientan las estrategias pedagógicas, favorecen la planificación. Para la práctica docente también termina siendo muy útil permitir comprender diferencias individuales que se dan en los escenarios educativos. Y por último, muy importante, la reflexión que se hace acerca de cómo se debe evaluar o cómo se debe fortalecer la evaluación a partir de estas teorías de aprendizaje. Por el lado de los estudiantes también trae factores a favor. Uno de ellos entonces pues se promueve el aprendizaje significativo, poder hablar acerca del desarrollo de la autonomía, la autorregulación, muy importante este punto que es favorecer el pensamiento crítico y la idea no es la acumulación de ciertos conocimientos o que nos lleven al ámbito enciclopédico, sino también el pensamiento crítico, potencia motivación y metacognición. De esta manera, la teoría no sustituye la práctica, sino la fundamenta de manera crítica. Entonces, según eso, podríamos ir hablando acerca de un paralelo entre estas dos literaturas. Por el lado de Chong, se da relevancia al ámbito del aprendizaje, la motivación, la autorregulación y la instrucción. Mientras que Gallardo y Camacho, muy importante, hablan sobre los factores relacionados con el clima de aula, la motivación, el rol docente y aprendizaje cooperativo. En términos mucho más generales, entonces nos dejan estas definiciones. Por un lado, Chong, pensando que una teoría es un conjunto científicamente aceptable de principios que explican un fenómeno. Y en el caso del aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia, lo cual me llama mucho la atención de las literaturas. Por primera vez me puedo pensar no solamente el aprendizaje bajo un ámbito exclusivamente de desarrollo cognitivo, sino también con lo conductual. Fue una de las cosas que me llevo de esta literatura. Por último, las conclusiones tienden a responder a la siguiente pregunta: ¿de qué manera las teorías de aprendizaje favorecen la práctica docente y la formación de los estudiantes? Entonces, por un lado, las teorías de aprendizaje permiten comprender el aprendizaje como un proceso integral, dinámico y multidimensional. También permiten que haya un poco de base científica a la hora de hablar del aprendizaje y olvidándonos de cierto ámbito especulativo o improvisado, sino siempre basado en el ámbito científico. Aportan estas teorías mucho cada vez más a la reflexión, esa reflexión a las bases críticas que se le puede dar a la labor de aprendizaje. Y por último, promueven metodologías activas, críticas significativas, reconociendo al estudiante como sujeto activo en la construcción del conocimiento y no como un receptor
pasivo de información enciclopédico del contenido llamado conocimiento. Estas fueron las referencias tratadas. Muchas gracias por la atención.